Axel Kicillof, que la verdad que muy amablemente accedió a esta entrevista, nos explique él por qué no tiene ni pie ni cabeza la causa de dólar futuro. Hola Axel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, queremos escuchar tu opinión. ¿Cuál fue tu reflexión apenas escuchaste el fallo de la Cámara? Mira, la verdad que era esperable porque es la Cámara 2 ahí de la Justicia Federal de la ciudad y bueno, y ya se sabe cómo viene fallando permanentemente con esa inclinación política que bueno, que se vio en otras decisiones, así que la verdad que no guardábamos demasiada esperanza en que se discutiera esto con algún nivel de racionalidad jurídica. La verdad que es una causa netamente política y como es un tema complejo, la verdad que lo puedo explicar muy sencillo y después si quieren me preguntan y profundizamos en algo, pues la cuestión técnico-jurídica, que es donde está realmente el escándalo de esto, porque no tiene pies ni cabeza, como vos decías, y la verdad es que no hay un solo abogado, un solo jurista, un solo especialista que haya manifestado, ni siquiera los que originalmente hicieron la denuncia, que esto tenga algún sentido jurídico, porque además ha tenido un derrotero, una trayectoria la causa que fue modificándose en su objeto, incluso en quienes estábamos involucrados. Yo también estoy procesado, ahora confirmado, junto a Cristina, que era presidente del Banco Central, Banoli, a los directores, a la gente de la CNB, hay como 18 funcionarios del gobierno anterior. La causa, para que se entienda bien la historia de esto, empieza antes, digamos, en el año pasado, en 2015, donde yo creo que siempre desde el principio la causa la presenta Negri, hoy jefe de bloque del oficialismo en diputados, y también Pinedo, hoy a cargo de la Cámara de Senadores, creo que del bloque oficialista, ¿no? De la Cámara de Senadores. O sea que dos personajes de la política y que la inician básicamente, me pareció a mí desde el principio, porque así la presentaron, con la intención de presionarlo a Banoli para que renuncie. Entonces era una causa contra el Banco Central por el manejo de entonces del dólar futuro, pero que después eso termina por decisión del propio Banoli en su renuncia, y la causa va mutando y haciéndose cada vez más ridícula y insostenible, porque en lo que se convierte en manos de Bonadío es en una especie de persecución como si fuera un caso de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿A quién le vendimos dólar futuro? Yo creo que con una profunda incomprensión de cómo es la operatoria de dólar futuro y qué es el dólar futuro y para qué sirve la operación en dólar futuro, pero empieza a buscar la lista de los que nosotros le vendimos teóricamente dólar futuro, buscando amigos del gobierno, empresarios que tuvieran alguna relación con alguno de los funcionarios, y ahí es donde llega la primera sorpresa, porque nosotros no sabíamos quién había comprado dólar futuro, porque dólar futuro vende el mercado Rofex, que es un mercado privado de Rosario. Entonces, por requisitoria judicial, consigue la lista el juez de dólar futuro, de quién compró, y lo que se encuentra, buscando una corrupción K, digamos, es que los que compraron dólar futuro, entre los que compraron dólar futuro, se encuentran montones de entonces personas vinculadas al gobierno de la ciudad, hoy en el gobierno nacional, empresas y hoy funcionarios del gobierno que habían comprado dólar futuro. Entonces se inicia como buscando corrupción de parte del kirchnerismo. Axel, discúlpame, ¿cuál sería la corrupción o la posibilidad de corrupción? Que el gobierno fija el valor del dólar en el futuro en un determinado plazo y se supone que alguien supone que podía haber devaluación, y si hubiese devaluación ese dólar quedaba retrasado y se beneficiaba el que compraba dólar futuro. Ese sería el origen. Teóricamente la corrupción podría estar porque nosotros le vendimos dólar futuro barato sobre la certeza de que se iba a devaluar, pero bueno, e incluso en un momento el propio Bonadío presenta algo como medio
conspirativo que estábamos generando un problema para el gobierno siguiente, cuando en aquel momento la mayoría de las encuestas daba que probablemente ganara el Frente para la Victoria, con lo cual no tenía mucho sentido tampoco, y además sobre la base de una devaluación, que es una situación futura que nosotros... si no era un decreto, vamos a devaluar el año que viene, era una hipótesis. Era una hipótesis y además que terminó siendo fallida, por eso la historia de esto es muy... digamos, tiene muchas aristas, pero la primera es esta: buscaban que nosotros le hubiéramos vendido dólar futuro barato porque después íbamos a devaluar o alguien iba a devaluar. Lo que se encuentra, Bonadío, que acá es el lío grande que creo que tiene el gobierno, que esta causa genera un problema para el gobierno más que nada, por dos motivos. Primero, porque los que compran dólar futuro son ellos, que después resultan ser, y esto parece, y es también un descubrimiento que nosotros ignorábamos, que hubo bastantes reuniones antes de que Macri asuma, de futuros funcionarios, en calidad de vaya a saber qué, con el mercado de Rosario, donde hay prácticamente situaciones de apriete que denuncia el mercado de Rosario a través de su subgerente, creo que es, en la causa de Bonadío, diciendo: vino esta gente diciendo que iba a asumir y que yo tenía que hacer esto, esto y esto, que era pagarle determinada plata a la gente que había comprado dólar futuro, porque si no iba a tener tales problemas. O sea que prácticamente una situación que yo leo como extorsiva. ¿De quiénes? De futuros presuntos funcionarios del gobierno de Macri, que además eran compradores de dólar futuro. O sea que estaban negociando antes de ser gobierno sobre lo que ellos mismos iban a ganar. Después llegan al gobierno y devalúan. Entonces, toda la línea de investigación corrupción sigue activa, pero para la gente de Macri, que son los que compran dólar futuro, los que después negocian con el mercado, y después en el gobierno devalúan y se fijan su propia ganancia. Entonces, ese es uno de los factores que se está investigando en otro juzgado, creo que el juez Rodríguez, donde está también acusado el propio Bonadío. ¿Por qué? Porque cuando ya es Macri gobierno, Bonadío le pregunta a Sturzenegger: ¿se paga o no se paga el dólar futuro? Y Bonadío le dice a Sturzenegger que sí, que pague. Con lo cual, si era un presunto delito y las operaciones estaban mal hechas, la tendría que haber suspendido. Y si era en perjuicio del Estado, porque la verdad que nosotros ya no éramos gobierno, ni habíamos devaluado, ni habíamos comprado, ni habíamos negociado el precio. Puesto en pocas palabras, por este lado de la investigación, buscan corrupción K y se encuentran con corrupción M, que esto obviamente de Macri, obviamente es motivo digamos, de una denuncia que está siendo investigada, pero que avanza a paso de tortuga, si es que avanza. Mientras esta otra, porque lo de Bonadío tiene que cambiar de rumbo acá. ¿Para qué? Para tratar de salvarse a sí mismo y a los funcionarios de Macri. Entonces cambia de rumbo, pero prosigue. Entonces ahí es donde la causa ya se convierte en una especie de realmente de absurdo. La acusación puntual, Axel, ¿cuál es? Contra nosotros, sí. La acusación puntual, que acá hay otro elemento, porque la denuncia original era contra el Banco Central, y Bonadío, de una forma que no puede justificarse de ninguna manera, y que ahora yo he leído lo que dictamina la Cámara, menos todavía está justificado, la extiende del Banco Central al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál sería la acusación? La acusación es que nosotros vendimos contratos de dólar futuro para modificar el valor de mercado del dólar futuro, que el Banco Central lo hizo, pero la acusa a Cristina de haberlo ordenado, sin motivo o artificialmente, y que eso iba a causar mucho un daño económico al Estado, que tiene muchas presunciones y es muy difícil. Desde la teoría económica, no me quiero poner técnico, no solo jurídica, cuestión jurídica, sino de teoría económica, pero la verdad que lo que dice más o menos es que el Banco Central interviene para que no haya una devaluación, esto le sale plata y presuntamente sería un delito. Yo te digo, desde que sube el gobierno a Macri, que este es el segundo aspecto donde esto le rebota a Macri de una manera realmente estupenda, o sea, que muestra que si la justicia, digamos, o el Poder Judicial dictaminan que esto es un delito, ahora el gobierno de Macri tiene un problema enorme, porque como todo el mundo sabe, desde que asumió Macri con el tema dólar han hecho 500 intervenciones. La más sencilla, que conocen todos, es la de la tasa de interés, de las LEVAC. El gobierno de Macri viene teniendo unas LEVAC carísimas, una tasa de interés muy alta,
lo hace para que no haya corrida cambiaria. ¿Por qué la tasa de interés del Banco Central evita una corrida cambiaria? Porque, bueno, lo que está haciendo el Banco Central es dándole muchísima rentabilidad a la gente que invierte en pesos para que no se vaya al dólar y apueste a la devaluación. Entonces es un típico movimiento del Banco Central mantener alta la tasa de interés para evitar presiones cambiarias. Está parando una corrida. En algunos momentos fue más intensa, en otros menos, entonces va subiendo y bajando la tasa. Pero con el argumento de Bonadío y ahora de la Cámara, esto es completamente ilegal, porque está gastando no 50.000 millones que dice que nosotros gastamos, que en realidad no es así, porque Macri fue el que devaluó finalmente y le hizo ganar un montón de guita a un montón de gente y perder a muchísimo más, a todos los asalariados, a todo el mundo. O sea que la medida de la devaluación fue una decisión de Macri que tuvo consecuencias gravísimas y en general para toda la sociedad. Es muy difícil decir que el problema era el dólar futuro cuando la gente hoy no puede llegar a fin de mes por culpa de la inflación que generó esa devaluación. Pero si fuera cierto que mantener el tipo de cambio en determinado nivel de política económica es un delito porque sale plata, Sturzenegger con las LEVAC este año va a haber gastado como 200.000 millones de pesos. Entonces, ahí habría un delito y en el extremo lo que hay que hacer es que el tipo de cambio lo tiene que fijar la justicia. Porque si le parece que el Banco Central está poniendo el tipo de cambio alto, bajo, manejando diferentes variables, y eso es un delito porque gasta plata el Estado, entonces el tipo de cambio lo tiene que fijar Bonadío. De hecho, en nuestra causa, el tipo de cambio era el del dólar blue, que era un poco lo que decía Macri, diciendo que el tipo de cambio de la Argentina era 16, o sea que si devaluaba no iba a haber ningún efecto en precios. ¿Se acuerdan que lo dijeron? Sí. Por todos lados? Devaluaron 50% y los precios subieron 45%, o sea que estaban completamente equivocados, como obviamente era así, porque muy poca parte de la economía se manejaba por el dólar financiero paralelo. Pero bueno, digamos, dicho en pocas palabras, la causa lo que hace es mirar desde el punto de vista penal, como si fuera un tema de administración, pero no es ni contra nosotros, no es de corrupción, no es porque nos quedamos plata nosotros presuntamente, o se la dimos a otros. Sería un caso rarísimo de haber hecho una política económica que se usa en todo el mundo, pero según ellos acá no servía o no se podía hacer. Si esto es verdad, mira, las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, que vienen manteniendo a costa de un montón de guita la tasa de interés muy baja durante toda la crisis, han cometido un delito penal, y el presidente también. Es decir, jugar la política económica como si fuera una cuestión de administración fraudulenta, sin poder explicar para qué lo hacíamos tampoco, porque para qué lo hubiéramos hecho. Es decir, que la verdad es que es tan absurdo que es complejo de explicar. Pero Axel, hay un punto que no alcanzo a entender. ¿Por qué, si en el caso que fuera delito, que esto es una resolución administrativa del Banco Central o una resolución de política económica, pero del Banco Central, acertada o desacertada, pero es raro que se la pueda configurar como un delito? Pero además, ¿por qué Cristina, vos, los integrantes del Poder Ejecutivo, los involucran cuando se supone que el Banco Central es un ente autónomo? No, es que eso también es una línea fallida de investigación de Bonadío, por eso ver todo el expediente, son como 500 páginas el de Bonadío, pero él llama a declarar, son todas declaraciones, ¿no? Entonces llama a declarar a Redrado, llama a declarar a Fábrega, presidente del Banco Central, y le dice: ustedes, señores, hacían las cosas por órdenes de la Presidenta de la Nación, y también obviamente Banoli. Y todos le dicen: no, usted no me puede decir eso si yo soy presidente del Banco Central. O sea que no tiene ninguna prueba que demuestre que eso fue por orden del Poder Ejecutivo. Si bien, digamos, como ustedes dicen, poder discutir si esa política es adecuada o inadecuada, no si es delito o no es delito, lo cual ya es absurdo. Pero después involucrarla a Cristina o al entonces ministro que era yo, no tiene ninguna prueba. Que aún si la tuviera, mira, el otro día hubo una foto de una reunión de Macri con Sturzenegger en la Casa Rosada, hablando de la política cambiaria o de la política monetaria. Entonces, con esa prueba Bonadío puede decir la tasa de interés que fija
hoy Sturzenegger en el Banco Central es baja por orden de Macri. No sería una prueba, pero en el caso nuestro ni siquiera tiene eso. Entonces busca, pregunta, Bonadío, y no encuentra nada. Entonces, ¿qué decisión, cómo consiguen involucrar que es el otro punto, ¿no? ¿Cómo consiguen involucrar a Cristina? Bueno, diciendo que Cristina no podía ignorar, esto era una mala política o era una política cara, y entonces como no lo podía ignorar es culpable. Así que es otra aberración jurídica porque no demuestran de ninguna manera que se hace eso, pero aún si demostraran que había alguna coordinación en la política económica, lo que dice el Banco Central es que ellos, el tipo de cambio que tenían para el año pasado y para fue aprobado en el presupuesto nacional. No es que alguien le tenía que decir, che, el tipo de cambio es 9 y pico o 12, sino que es algo que está escrito en el presupuesto nacional. Y lo que hicieron ellos fue defender el valor de la moneda, como dice el Estatuto del Banco Central, con los instrumentos que tenía. Básicamente, el Banco Central impidió una devaluación que hubiera generado todo lo que hoy tenemos en la Argentina de hoy, en síntesis. Lo que parece molestarle a Bonadío y ahora referido a la Cámara es que ellos lo que piensan es que la única política económica que debía aplicar el gobierno anterior es el desastre económico que está haciendo Entonces, quieren juzgar judicialmente, eventualmente condenar a funcionarios que impidieron que la gente se empobreciera, porque era eso. Después vino Macri, lo hizo, generó una transferencia de riqueza enorme a los que estaban dolarizados, a los bancos y a los propios funcionarios del gobierno de Macri, y eso no es ni corrupción ni delito, y está bien y lo tendría que haber hecho el gobierno anterior. Por eso yo te digo, yo creo que esto está batiendo récords. Si esta legislación, si esta jurisprudencia, si esta forma de tomar la política económica, pues yo creo que la política económica de Macri está toda equivocada, toda, y que favorece a sectores muy concentrados, pequeños, y empobrece a los laburantes, a los jubilados, a los sectores medios que incluso lo votaron a Macri, a los comerciantes, a los pequeños industriales que lo votaron a Macri. Y esta política de apertura, de tasa de interés muy alta, central, esta política de reducción del poder adquisitivo de los salarios, de la plata que tiene la gente en el bolsillo, es muy perjudicial. Pero lo que está diciendo este fallo es que nosotros deberíamos haber aplicado estas políticas, porque si no, ¿qué decir? Te condenan, cometiste un delito si no haces lo que la... Está claro, Axel, agradeciéndote enormemente que hayas explicado todo esto para mucha gente que la verdad que no logra entender cómo puede ser judicializada la política económica o la política en sí misma de un gobierno. Te quiero hacer una pregunta para terminar, desde el punto de vista personal. ¿Cómo te sentís vos? Digo, jamás te imaginabas estar en una situación como esta. Vos un tipo académico, docente de la universidad, que vuelve en buena medida, su vida está vinculada a la investigación, al trabajo económico, y te ves envuelto en esta situación. ¿Cómo te sentís personalmente? Mira, yo política hice política en la universidad, hice política durante los 90, incluso hubo hechos de violencia en los 90 ahí en la universidad, que a mí me fui víctima de algunos de estos. Es decir que yo había visto, sé muy bien y me dedico a la militancia política, pero esto está teniendo este grado de persecución, que ha tenido también hechos de violencia, porque es militante de nuestro espacio político que han recibido hasta bala en la época de Macri, ¿no? Pero que ahora usen el instrumento de la justicia, algunos sectores del Poder Judicial, junto con los medios, a mí me da la impresión, para poder proscribir a algunos dirigentes, digamos, que es un hecho de persecución, porque, a ver, esta causa es insostenible. De hecho, si llega a fallar la justicia a favor de lo que pide Bonadío y lo que ahora ha verificado esta Cámara, entonces de ahora en adelante yo creo que nadie va a querer tomar ninguna decisión de política económica, porque obvio que tomar decisiones de política económica, aún las equivocadas que está tomando Macri, es usar el Estado para devaluar, no devaluar, subir la tasa, bajar la tasa, pero eso es ilegal si no le gusta un juez, o si no le gusta una parte del Poder Judicial, que obviamente en general en estos casos va en el sentido de lo que quieren los sectores más concentrados. Lo que a mí me llama la atención es que nosotros trabajamos para que no haya una corrida cambiaria, para que no haya
una devaluación, lo hizo el Banco Central, pero en el marco de una política económica que buscaba industrializar, incluir, generar aumentos permanentes del salario real, tener al Estado en defensa de la mayoría. Bueno, ahora viene un gobierno que hace una cosa distinta y una justicia que más o menos está dando la señal de que si no aplicase el plan económico de los sectores dominantes, de los sectores concentrados, y bueno, te van a condenar judicialmente. Y me parece que es un grado de la persecución política que ya está tomando otros matices, en el sentido de que, más allá de que ya hemos conocido en la historia argentina montones de momentos donde el campo popular tuvo que sufrir cárcel, persecución, desapariciones, pero digamos ahora que a través de instrumentos judiciales pretendan condenar a una presidenta por haber hecho una determinada política económica que ni siquiera puede probar que haya sido ella la que, pero bueno, que la quieran condenar y que probablemente proscribir, porque esto puede estar buscando una inhibición para ocupar cargos públicos. Entonces, todos estos elementos que son por otras vías, lo que ya ha sufrido la Argentina, porque explicación judicial, constitucional, del derecho no hay. Acá es una parte de la justicia diciendo que son culpables de algo que es tan difícil de explicar, que hasta lleva tiempo porque tiene tantas derivaciones y es tan abstracto para el público en general, pero que además en los diarios dominantes tratan de decir como se afanaron plata con esto. La causa judicial no tiene ningún afán, ¿no? Es una política económica que no le gusta a determinada gente, entonces decide que es ilegal. No, pero diste una explicación clarísima. Te agradecemos mucho, Axel. Un abrazo grande, Axel. No, muchas gracias a ustedes. Yo espero que esto se revierta, porque decir así parece que el poder, digamos, concentrado en la Argentina, el poder económico, el establishment económico, a través de la justicia, va a decidir las políticas económicas que los benefician. Es una situación donde, más allá de lo que sufrimos personalmente por estar, qué sé yo, procesados por algo que nadie puede explicar que tiene de delito ni nada parecido, y que además lo tratan de hacer parecer como hecho de corrupción cuando involucran en hechos presuntos de corrupción a los que hoy son gobierno, bueno, es una situación realmente que deja perplejo a todo el mundo, y que si esto se aplica en Estados Unidos, en Europa, van a poner en cana a todos los banqueros centrales del mundo y a todos los presidentes del mundo. Es una cosa rara. Gracias, Axel. Un abrazo, Axel. No, gracias a ustedes. El exministro Axel Kicillof fue parte del aire.